Como bien dice Rosa, una nueva sesión de nuestro Reinventaré. Hoy tenemos la suerte de contar con la ponencia de doña Cristina Mintegui, licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, diploma Erasmus expedido por la Universidad Católica de Lovaina, máster de Política y Territorial y Urbanística por la Universidad Carlos III, colegiada, ejerce en el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga desde 1994, con su propio despacho. Bueno, yo creo que el currículum de Cristina es muy extenso, todas sabemos que es profesora del máster de la abogacía también y que tiene un despacho polilingüe. En fin, te agradecemos muchísimo, Cristina, que hoy nos acompañes y nos hables precisamente de un tema muy interesante y muy actual, la situación de los locales de negocio ante la crisis del COVID. Creo que es muy interesante desde varios puntos de vista, desde los que tenemos negocios y tenemos alquilados estos negocios, desde los que son propietarios de los locales. Y bueno, no me voy a extender más, te agradezco muchísimo que sigas tú y nos cuentes sobre esto. Gracias. Bueno, gracias a ti, Miriam. Bueno, gracias a Ren, gracias a Miriam por tu presentación. Y bueno, la verdad es que es un tema muy de actualidad, efectivamente. Yo, de hecho, estoy con varias demandas judiciales en relación con este tema porque claro, es una situación realmente dramática para tanto para los inquilinos que tienen un local de negocio en alquiler, que de repente han visto que tienen que echar la llave y hasta no se sabe cuándo y no se sabe cuándo van a recuperar el 100% de su actividad, porque aun con la desescalada, bueno, el ritmo de actividad evidentemente dista mucho de ser el normal, ¿no? Entonces, claro, esto es un momento de ahora y es un momento a futuro, es una situación absolutamente imposible de prever y además imposible de prever cuánto tiempo se va a prolongar y cómo va a afectar a los propietarios y desde el punto de vista del arrendador, que yo incluso en un procedimiento que vamos a iniciar ahora estoy en el lado del pequeño tenedor, frente a una gran marca, también, claro, pues evidentemente se encuentra con que su fuente fundamental de ingresos de repente se ve que sin saber muy bien cómo está paralizada y claro, y se ve en la situación de si exigir el cumplimiento en los términos del contrato, intentar negociar, resolver el contrato, o sea, es una situación absolutamente dramática por ambas partes. Entonces, bueno, voy a intentar no hacer la ponencia demasiado jurídica, pero obviamente, bueno, tengo que dar unas pinceladas. He preparado un PowerPoint y ahora voy a compartir la pantalla. Voy a hablar en primer lugar, digamos, desde el punto de vista de lo que es un alquiler de local de negocio, de las obligaciones que se generan para las partes y bueno, y luego me gustaría dar unas pinceladas en cuanto a la situación de de cuando hay una prestación de hacer en un contrato y las consecuencias que tiene cuando se suspende. Hay una de dar esa prestación o de dar ese servicio a la otra parte del contrato y, bueno, qué consecuencias tiene si es una cuestión, digamos, que afecta al objeto del contrato o que, digamos, desequilibra la relación entre las dos partes. Y luego ya, bueno, voy a análisis de la normativa que ha aprobado el Gobierno en la que se decreta el estado de alarma y luego en concreto la que se entró en vigor el pasado 22 de abril, que ya es la que entra a analizar digamos, el régimen jurídico al que se pueden acoger tanto los arrendadores como los arrendatarios, pero claro, esta es una solución, digamos, temporal que tampoco va a dar solución a todos los casos concretos y tampoco va a dar solución, digamos, en la proyección temporal digamos, la situación que le llaman ahora el post-COVID, ¿no? Cuando ya se empieza la desescalada y cuando ya, digamos,
se vuelva un poco a la normalidad, ¿vale? Entonces voy a compartir mi pantalla, ya no me vais a ver a mí, vais a ver un PowerPoint y yo os voy a ir explicando, y lo que sí me gustaría, como yo no os voy a ver porque voy a estar compartiendo la pantalla, igual lo más fácil es que si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que os interese que comentemos, que lo pongáis en el chat y Rosa va a ir tomando nota de todo, y si queréis ya cuando termine la exposición, pues me encantaría que pudiéramos abrir un pequeño debate, ¿no? Que yo creo que puede ser muy enriquecedor para todas. Así que digo todas porque no veo más que mujeres, igual hay algún hombre, pero no lo veo. Así que, bueno, pues vamos allá, vamos a ver. Me tenéis que decir si veis bien. A ver, vamos a ver un segundo. Vale, se supone que tenéis que estar viendo una proyección de diapositivas. Sí, perfectamente. ¿La veis bien? Sí. Vale. Sí. Tiene que decir los alquileres de negocio frente a la crisis sanitaria del COVID-19, ¿vale? Exacto. Ese es, digamos, el título de la ponencia. Bueno, pues vamos allá, ¿vale? Venga. Bueno, a ver, lo primero que me gustaría es dar unas pinceladas sin entrar en grandes profundidades respecto de lo que es la definición del contrato de arrendamiento de local de negocio y la definición de lo que en derecho se entiende que son prestaciones sinalagmáticas. El arrendamiento local de negocio es un contrato que se establece una relación obligatoria, o sea, se generan obligaciones para dos partes y cada parte tiene un deber de prestación concreto y recíproco. Desde el punto de vista del arrendatario, el arrendatario, su obligación es satisfacer el pago de la renta que se convenga. Y para el arrendador es mantener al arrendatario en el uso y disfrute pacífico, sin ninguna interferencia del local arrendado durante todo el tiempo que dure el contrato y para el ejercicio de la actividad que se haya convenido entre ambas partes, que tendrá, en todo caso, es una actividad distinta de la de vivienda habitual. Cada prestación, por tanto, funciona como un equivalente y es un contravalor. Es lo que se llaman obligaciones sinalagmáticas. Yo tengo una obligación hacia ti siempre y cuando tú asumas y prestes la obligación a que tú estás obligado. Bueno, eso es más o menos algo fácil de entender. ¿Qué pasa? Que cuando la prestación de hacer, en el caso del propietario del local, implica mantener al arrendatario en el local y hacer posible el desarrollo de la actividad, no se puede desarrollar, ¿qué pasa? Bueno, pues aquí primero hay que distinguir cuando la prestación, cuando el mantener al arrendatario en el local resulte física o legalmente imposible sin que medie culpa, pues esta imposibilidad debería de dar lugar a que la otra parte, el que tiene que pagar la renta, como ve insatisfecho el derecho a poder disfrutar de ese local, que carezca ya de sentido la contraprestación que le corresponde, que es el pago de la renta. También hay que distinguir que esta imposibilidad de mantener a alguien en su derecho o de permitir esa prestación puede ser temporal o definitiva. Evidentemente, en el caso de que sea definitiva, pues lo que ocurre es que ya no tiene sentido, se frustra el objeto del contrato, con lo cual se podrá resolver el contrato. Es lo que se entiende una resolución por causa de fuerza mayor. Por ejemplo, fuera de lo que es el arrendamiento local de negocio, esto se puede entender fácilmente en el caso de que se cancele un espectáculo sin fecha prevista para su celebración, que se cancele un viaje, o en el caso, por ejemplo, de que yo tenga, que eso sí que viene un poco a asemejarse a la situación de un local de negocio, que es el alquiler de una vivienda de un estudiante que está desplazado a otra ciudad. O en el caso, por ejemplo, de un colegio mayor, una residencia de estudiantes. En este caso es claro que si yo no puedo, no tiene ya sentido que yo esté desplazado a otra ciudad porque no, el objeto de esa estancia, que era el tener unas clases presenciales, ha desaparecido. En ese caso,
sí que parece claro que se puede plantear la posibilidad de resolver el contrato. Entonces, de hecho, la Ley de Arrendamientos Urbanos, y ya centrándonos en los arrendamientos de local de negocio, establece que se puede, el artículo 26, que se podrá suspender el deber de pagar la renta cuando el inmueble requiera la realización de unas obras. Bueno, esto es tanto para viviendas como para locales. Cuando sea necesario la realización de unas obras de conservación que o bien lo hagan inhabitable o bien inhábil para el desarrollo de la actividad que se haya acordado. Entonces, la conclusión parece lógica entender que sería que el acreedor de la prestación que ha resultado imposible, en este caso el arrendatario, debería de poder liberarse de su obligación, que es el pago de la renta. Esto es un poco, digamos, el punto de partida, ¿no? Lo que dice, partiendo de la normativa sobre arrendamientos y sobre contratos, y bueno, y en términos generales. ¿Qué pasa? Bueno, pues ahora tenemos una situación absolutamente imprevisible y que afecta frontalmente a la relación arrendaticia y a cualquier contrato en el cual la crisis sanitaria imposibilite la actividad para la cual o el servicio para la cual se forjó esa relación contractual. En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia internacional, bueno, como todos sabéis, por la propagación del COVID-19. Esto dio lugar a que 3 días más tarde, el 14 de marzo, se aprobó el decreto ley 463 de 2020, en el cual se declaró el estado de alarma. Como consecuencia de la entrada en vigor de esa normativa, se decreta la suspensión de la apertura al público de locales y establecimientos minoristas. Es decir, se cierran, quedan cerrados y se cesa absolutamente cualquier actividad relacionada con este tipo de locales de negocio. ¿Qué pasa? Que en este caso el arrendador no puede cumplir con su prestación de mantener al arrendatario en el local para el desarrollo de la actividad. Pero en este caso estamos partiendo de que es porque la ley lo impide, es una causa legal de carácter objetivo. Entonces, partiendo de esa situación, hay que analizar la problemática derivada de estos hechos desde 2 escenarios, que es uno, mientras exista un cese total de la actividad, y otro, cuando dicha actividad se reanude, una vez que ya se produzca lo que se ha dado a conocer como la desescalada. Bueno, en el primer caso estaríamos, como hemos comentado antes, ante una imposibilidad sobrevenida. Ya hemos dicho antes que la imposibilidad sobrevenida puede ser temporal o definitiva, pero evidentemente en el caso de los locales de negocio que han cesado su actividad debido a la crisis sanitaria, en principio sería de carácter temporal, salvo, bueno, aquellas actividades que decidan echar el cierre definitivamente. Pero bueno, partimos de la base de que la causa que determina el cese de la actividad, que es se entiende, y así es como lo entiende. Yo he leído mucho sobre esto porque, claro, no hay jurisprudencia, no sabemos cómo lo que van a decir los tribunales al respecto, eso lo iremos viendo con el tiempo. Pero la doctrina mayoritaria, y he estado en varias webinars con casos, con magistrados, entienden que el arrendatario podría justificar la suspensión del pago de la renta porque está en suspenso el uso y disfrute de la renta y el ejercicio de la actividad en dicho local. Aún incluso en el caso, como hemos dicho, de que no medie culpa, ni mala fe, ni responsabilidad alguna del arrendador, sino que es una causa legal. Entonces, la doctrina mayoritaria, pero como ya he dicho, con todas las reservas, porque serán los tribunales los que tendrán que dictaminar lo que proceda al respecto, entiende que el arrendatario, por razones de equidad, estaría facultado para oponer frente al arrendador el cumplimiento de su obligación de pagar la renta. Y esto mientras dure la suspensión o prohibición de la apertura del local.
puede ocurrir, que no es lo más normal, que el contrato regule algo para este tipo de supuestos, pero bueno, una crisis sanitaria y un cierre durante X meses del local, pues es bastante improbable que esté recogido en un contrato y que tenga unas consecuencias que estén acordadas ya previamente por ambas partes. Bueno, ahora en el segundo caso, ¿qué pasa? Bueno, ahora con la desescalada se permite ir abriendo locales y se permite ir reanudando la actividad. Lógicamente, la reanudación de la actividad no va a ser de 0 a 100. Obviamente, y bueno, eso ya lo habéis visto en las terrazas, los restaurantes, los bares, que hay una serie primero de requisitos muy estrictos que suponen una inversión para el propietario del local, porque tienes que adoptar una serie de medidas de prevención y eso supone que tienes que hacer una pequeña inversión en poder adaptar el local a esas medidas. Claro, cuando estamos hablando de locales de una superficie mayor o menor, pues la posibilidad de recuperar la actividad será muy diferente, porque en algunos casos pues tendrás que ir con cita previa, en otros casos podrás tener un aforo más o menos limitado en función de que cumplas esas medidas de seguridad. Con lo cual, ¿se pueden ir abriendo, se puede ir reanudando la actividad? Sí, pero ¿en qué condiciones? Bueno, eso habrá que ir viéndolo a lo largo del tiempo. Aquí, bueno, ya sabéis que a los abogados nos encantan los latinajos y aquí hay una cláusula que se ha venido desarrollando por la jurisprudencia que se llama la cláusula rebus sic stantibus. Eso quiere decir que cuando las circunstancias se modifican de forma imprevisible y de forma muy onerosa para una de las partes, la otra estaría en disposición de instar la modificación de las condiciones en las que se ha pactado ese contrato para, digamos, aplicar la equidad y aplicar un poco una moderación de las consecuencias tan gravosas en las que esas circunstancias ha colocado a esa parte del contrato. Esta cláusula, al contrario de otros países como Alemania o Italia, no está regulada en el Código Civil. En esos países sí que en sus códigos civiles correspondientes sí que tienen regulado cómo aplicarla. Por ejemplo, en el derecho foral navarro sí que está prevista también. Bueno, ya sabéis que en los derechos forales hay determinada normativa en el ámbito civil, bueno, pues puede desarrollar determinadas disposiciones normativas a diferencia de lo que es el derecho común, pero obviamente de aplicación en el territorio correspondiente. Entonces, esta cláusula ha sido desarrollada fundamentalmente por la doctrina del Tribunal Supremo. Y esta cláusula se ha desarrollado muy en especial como consecuencia de la crisis económica de 2008. Esta crisis, pues lo que dio pie es que a determinados contratos preexistentes o anteriores a la crisis, pues que con motivo de dicha crisis se diera lugar a desequilibrios muy importantes entre las partes del contrato y bueno, pues entonces hubo bastantes casos en los que se solicitó la aplicación de esta doctrina. Hay una sentencia, la más importante o la que mejor desarrolla esta idea, que es la de 30 de junio de 2014. Entonces, esta sentencia es la que te establece cuáles serían los requisitos para que se pueda aplicar esta cláusula al objeto de moderar la aplicación de las obligaciones derivadas de un contrato. En primer lugar, estaríamos partiendo siempre de la base de que sea un cambio extraordinario e imprevisible de las circunstancias. ¿Por qué? Porque un contrato en el cual tú hubieras podido prever determinadas condiciones, si luego exiges su modificación, digamos que estarías trasladando a la otra parte lo que es el riesgo de tu negocio. Tiene que ser siempre circunstancias que no se hubieran podido prever y además de importancia. Además, es imprescindible, como he dicho antes, que una de las partes se vea especialmente agravada por esas circunstancias y que se produzca un desequilibrio importante entre las obligaciones y los derechos de las dos partes del contrato. Y además, esa situación debe de prolongarse en el tiempo. O sea, quiere decir,
que no es una cuestión que se produce momentáneamente y que los efectos se despliegan durante un tiempo, sino que es previsible que resulta necesario modificar el contrato porque esa situación se va a trasladar más allí del momento en el que se produce esa circunstancia. Bueno, pues ya estamos todos en el mismo punto, ¿no? Bueno, pues después de esta pequeña introducción, que ya digamos que es el marco jurídico en el cual se puede analizar la circunstancia de estos alquileres y también de estas circunstancias, bueno, pues el 22 de abril entró en vigor un real dentro del rosario de decretos, de reales decretos leyes con los que nos han invadido en los últimos meses. Bueno, pues el 15-2020 de 21 de abril recoge una serie de medidas para apoyar la economía y el empleo. Estas medidas vienen destinadas sobre todo a reducir los costes operativos tanto de las pymes como de los autónomos, y en el capítulo primero, artículos 1 a 5, establece una moratoria del pago de la renta en determinadas circunstancias. ¿Qué es una moratoria? Bueno, una moratoria es no pagar lo que te corresponde pagar en este momento, sino pagarlo más tarde. O sea, es como un aplazamiento, pero ojo que luego ya voy a analizar la diferencia entre la moratoria y el aplazamiento. La moratoria sería de un máximo de 4 meses, o sea, sería no pagar la renta en un plazo como máximo de 4 meses desde que tenga lugar el final del estado de alarma y sus prórrogas. O sea, quiere decir, el 4 meses no sería desde que tú lo pides, sino desde que tú, en principio, puedes desarrollar tu actividad una vez que has salido del estado de alarma, y a partir de ahí, a los 4 meses siguientes, no pagarías la renta, y a partir de transcurridos esos 4 meses empezarías a pagar en un máximo de 2 años sin intereses. Entonces, hay un plazo, el Real Decreto Ley te establece un plazo para pedir esta moratoria, que obviamente, si como ahora analizaremos, estás dentro de los requisitos que establece la normativa para poder pedirla. El plazo es de un mes desde la entrada en vigor de esta normativa. O sea, en principio, el plazo habría terminado el 22 de mayo de 2020, o sea, hace una semana. En este caso no se habla de reducción de renta, aunque la normativa sí que dice que hay que primar lo que se haya pactado entre las partes. Eso quiere decir que si tú has pactado otras condiciones antes de que se aprobara este Real Decreto Ley, lo que tú hayas pactado se mantiene. Luego hay otra cosa que también es importante tener en cuenta, que si se llega a algún tipo de acuerdo con el propietario, con el inquilino, no hablar nunca de condonación de renta cuando se suscriba un acuerdo, porque la condonación puede asimilarse a una donación, y eso, como todas sabéis, pues tiene unos efectos fiscales que no son muy recomendables. Bueno, entonces, hay una serie de requisitos tanto respecto del arrendatario como respecto del arrendador. Empezando por el arrendador. Para poder acogerte a la moratoria y que el arrendador esté obligado a darla en las condiciones en las que establece la normativa, tenemos que estar ante un gran tenedor. Un gran tenedor son empresas, entidades públicas de viviendas y grandes tenedores de viviendas, que son aquellos que tengan más de 10 inmuebles en propiedad, sin contar parkings o trasteros, o que tengan 1.500 metros construidos en propiedad. Respecto a los arrendadores que no son grandes tenedores, los arrendatarios pueden solicitar que en un plazo del mes el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de renta. Pero en este caso el legislador, digamos, que deja al arbitrio a lo que pacten las partes en la forma en la que se tenga que pagar esas cuotas aplazadas, y en este caso estamos hablando de que además el arrendador puede aceptar o no aceptar el aplazamiento. En este caso hablamos de aplazamiento, y ahora más adelante explicaré la diferencia entre la moratoria y el aplazamiento. Sin embargo, respecto a los pequeños tenedores,
sí que ha adoptado una medida para paliar el impacto, que es que las partes podrán disponer de la fianza, luego habrá que reembolsarla nuevamente, pero para, digamos, para imputarla al pago de renta. Respecto del arrendatario, ¿quién se puede acoger a la moratoria? Bueno, pues en este caso estamos hablando de pymes o autónomos. Los pymes, digamos que para que una empresa se considera como pyme, hay 3 requisitos: que el total de las partidas de activo no supere los 4 millones de euros, que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 8 millones de euros y que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio pasado no sea superior a 50 empleados. Entonces, todas las empresas que no estén dentro de este marco se supone que se pueden acoger a la moratoria porque se consideran pequeña y mediana empresa. Entonces, ¿qué requisitos tienen que cumplir tanto los autónomos como estas empresas? Bueno, pues tienen que estar dados de alta como tal en la Seguridad Social y además se tiene que haber cesado su actividad como consecuencia del estado de alarma, o bien, si no ha cesado la actividad en el local concreto, se tendrá que acreditar que se ha reducido la facturación del mes natural anterior al que se solicita la moratoria en al menos un 75% en relación con la facturación media mensual del trimestre a que pertenece dicho mes. Bueno, lo voy a intentar explicar en cristiano. Si, por ejemplo, la moratoria se pide a final de abril, la facturación del mes de abril habrá tenido que verse reducida en al menos un 75% de la media de lo que se facturó en el trimestre a que corresponde el mes de abril, o sea, abril, mayo y junio de 2019. La facturación media de esos 3 meses, la del mes de abril de 2020, tendrá que ser un 75% inferior a esa facturación media. Para acreditar esta situación, el arrendatario lo puede hacer a través de una declaración responsable, en la cual, en base a la información contable, ingresos y gastos, se haga constar, se acredite la reducción de esa facturación. El arrendador podrá exigir la exhibición de libros contables, pero en principio con esa declaración responsable sería suficiente, porque además la normativa sí que prevé que si que algún arrendatario o arrendador se acoja a la normativa del Real Decreto sin cumplir los requisitos, pues podrá ser sancionado y podrá tener que pagar daños y perjuicios, con lo cual se supone que el falsear las cuentas no debería de tener mucho recorrido. Bueno, entonces, como he explicado antes, lo que tenéis que tener claro: grandes tenedores, pymes y autónomos, moratoria. Pequeños tenedores o empresas que no sean pequeña o mediana empresa tendrán primero que llegar a un acuerdo. En ese acuerdo se podrá pactar reducción de renta, se podrá pactar incluso exoneración de renta, se podrá pactar aplazamiento de renta. O sea, todos los escenarios son posibles. La diferencia es que la moratoria, si cumple los requisitos del Real Decreto Ley, es de efectos automáticos, el arrendador la tiene que aceptar sí a sí. La comunicación debe realizarse, como he dicho, antes del 22 de mayo de 2020, que aquí he intentado buscar qué consecuencias tendría si estás dentro de los requisitos pero no se te ha pasado el plazo. ¿Qué consecuencias tendría el pedir la moratoria fuera de plazo? Pero no he encontrado nada que nos sirva de pauta. Yo entiendo que deberías de intentar pedirlo, aunque estés fuera de plazo, pero el plazo es el que es. En el caso de que lo pida el arrendatario, si se cumplen los requisitos, no habría ningún tipo de penalización a cargo del arrendatario por acogerte a la moratoria, no devengaría intereses y las rentas serían pagaderas a prorrata a partir del 5.º mes, o sea, sería el estado de alarma, la prórroga del estado de alarma hasta que termine, y luego a partir de 4 meses en los que no se paga nada, y a partir del 5.º mes es cuando se empezaría a pagar durante un periodo de 2 años. O sea que habría que hacer una prorrata de las rentas adeudadas durante ese periodo y prorratearlo en esos 2 años para hacer un pago fraccionado.
pero como he dicho, sin intereses. Si el propietario no es un gran tenedor, siempre y cuando no exista ya un pacto expreso entre las partes, el arrendatario también puede solicitar un aplazamiento, pero en este caso estamos hablando de un aplazamiento. Las rentas, se supone que tú puedes aplazar o solicitar el aplazamiento, serían el mismo periodo que para los grandes tenedores, o sea, el periodo de vigencia del estado de alarma y 4 meses más, pero en este caso sí que generaría intereses, que salvo que a pacto en contrario sería el tipo legal del dinero, que actualmente está en el 3%. Por otra parte, es importante también que en la comunicación, para acogerse a la moratoria o para solicitar un aplazamiento, el arrendatario deberá de establecer un plan de pagos. ¿Por qué? Porque en el caso de que no sean grandes tenedores, el plan de pagos o la forma de pagar esas rentas aplazadas se tendrá que regular entre las partes. Y bueno, el problema con los pequeños tenedores es que ni es de efectos automáticos ni el arrendador, el propietario, no está obligado a aceptarlo. Con lo cual, ¿qué pasa si dice que no y exige el pago íntegro? Bueno, pues en este caso el arrendatario no le quedará otro remedio que acogerse a lo que hemos dicho al principio de exoneración de pago de rentas por suspensión de la actividad, pero lo tendrá que comunicar al arrendador y si no obtiene ninguna respuesta, pues se tendría que ver obligado, para evitar el desahucio, a iniciar un procedimiento declarativo para que judicialmente se declare el derecho a acogerse a esa exoneración, reducción o aplazamiento de la renta. De esta manera se evitaría el que se pueda ver ante un desahucio por el propietario. Entonces, ¿qué pasa cuando se levante el estado de alarma? Bueno, pues una vez que se levante el estado de alarma ya no es de aplicación este Real Decreto Ley. Se supone que este Real Decreto Ley es una medida excepcional, urgente y que sigue vigente en tanto en cuanto se mantenga el estado de alarma. Aquí nos tendríamos que ir a lo que hemos explicado al principio, la famosa cláusula rebus sic stantibus, que no está regulada legalmente, con lo cual habrá que estar en primer lugar a lo que pacten las partes y en caso contrario, pues a cada caso concreto. Bueno, para terminar, voy a dar un poco unas pinceladas de qué podría hacer el arrendatario para evitar una demanda de desahucio por impago de renta. Evidentemente, el arrendador también debería de prevenir la falta de pago de la renta del arrendatario. Pero digamos que, por ponernos en la situación, entre comillas, del que hace esa su actividad y que además tiene que pagar la renta, bueno, pues, ¿qué se debería de hacer? En primer lugar, si el arrendatario se ha acogido al Real Decreto Ley y ha solicitado la moratoria, bueno, pues no habría problema, porque mientras dure el estado de alarma y una vez que te has acogido a la moratoria, el propietario no tiene ninguna posibilidad de ejercitar una acción de desahucio por impago de renta, porque ya está claro que la renta se va a pagar en las circunstancias que se recogen en el Real Decreto. Si el arrendatario no se ha acogido al Real Decreto, pero sí se cumplen los requisitos para que pudiera haberlo hecho, tanto por parte del arrendador como por el arrendatario, aunque sea fuera del plazo del mes, o sea, a partir del 22 de mayo, se debería de tratar de pactar, en primer lugar, una reducción o aplazamiento de renta, o si no, tratar de acogerse de forma extemporánea a la moratoria. Aquí, como digo, la ley no prevé nada en el caso de que transcurra el plazo y no se haya pedido, pero bueno, yo entiendo que, aunque por una cuestión de temporalidad, la ley debería de proteger también a aquellos, mientras dure el estado de alarma, que se puedan acoger a la moratoria, aunque fuera a partir del 22 de mayo. En tercer lugar, bien porque no es posible llegar a un acuerdo, o bien porque no es posible acogerse a la moratoria, o bien, en tercer lugar, porque una vez que se levante el estado de alarma y se siga la desescalada, a lo largo del tiempo resulta excesivamente oneroso seguir pagando la renta, porque las circunstancias con la nueva normalidad son especialmente gravosas. En ese caso se podría plantear una demanda judicial mediante un procedimiento declarativo
para que se declare judicialmente la procedencia de la exoneración durante el periodo de suspensión de actividad y reducción o aplazamiento en el pago de la renta como consecuencia de la suspensión y o reducción de la actividad, con la consiguiente reducción de los ingresos. ¿Con ello qué conseguiríamos? Al ser una cuestión prejudicial, si realmente yo tengo derecho o no a esa reducción, aplazamiento o exoneración de renta, con eso lo que haría es paralizar un posible desahucio por impago de renta que planteara el propietario. Y tendría que ser el juez el que determine qué medida sería conveniente o justo adoptar para permitir la vigencia del contrato. Es lo que hemos hablado antes de la famosa cláusula rebus sic stantibus. Lo que desde luego no es aconsejable, desde mi punto de vista, y bueno, porque por puro sentido común, es o bien no pagar la renta sin antes ponerse en contacto por escrito con el arrendador para tratar de llegar a un acuerdo, o bien, si el propietario nos escribe y nos dice nos gustaría llegar a un acuerdo o tal, o reclama directamente la renta, dar la callada por respuesta. Porque en este caso, el dar la callada por respuesta supone que se ponga en duda la voluntad de cumplimiento del arrendatario y su buena fe. Con lo cual, en este caso, sí que podría dar pie a que el arrendador plantee una acción de desahucio por impago de renta y bueno, la resolución del contrato. Además ocurre una cosa, que si el propietario plantea un juicio verbal de desahucio para recuperar la posesión del local y dar por resuelto el contrato y reclamar las rentas, el problema es que ya en ese juicio no podemos plantear como reconvención o como contestación el pretender que, dadas las circunstancias concurrentes, pues que procedería a la exoneración, reducción o aplazamiento de la renta. Y bueno, esto es un poco, yo sé que es un poco denso, pero bueno, yo espero que ahora cualquier duda que tengáis la podamos ir aclarando y bueno, y viendo un poco a ver si por lo menos se nos queda alguna idea clara. Bueno, pues ya estoy aquí otra vez. Espero que no os hayáis dormido. Muchísimas gracias. Con tanta letra. Muchas gracias, perdona, Cristina. A ver, te voy a hacer unas preguntas, no sé si son preguntas o más bien Vale. comentarios, ¿no? Bueno, antes preguntaba Sony si fuerza mayor sería catástrofe natural o incendio. Bueno, también una pandemia es fuerza mayor. Sony, Okay. se supone que es una circunstancia, la fuerza mayor es caso fortuito o fuerza mayor. En derecho siempre van como unidas, ¿no? Son circunstancias, en primer lugar, que no han podido preverse. En segundo lugar, que son circunstancias excepcionales. Entonces, claro, cuando he hablado de resolución por fuerza mayor, es que la fuerza mayor depende de si realmente frustra el negocio, porque ya no se va a poder prestar en ningún caso la prestación que se ha convenido, o si es una situación temporal, pero que también es fuerza mayor, que da pie a poder moderar las consecuencias del contrato. Pero fuerza mayor no está definida como algo en particular. La pandemia es perfectamente asimilable a un caso de fuerza mayor. Lo que pasa es que no necesariamente tiene que dar lugar a una imposibilidad absoluta de cumplir el contrato, que es lo que he explicado, la diferencia entre la imposibilidad temporal y definitiva, que daría lugar a la resolución del contrato. Muy bien. Luego tenemos otra pregunta, o bueno, a ver, un poquito larga, del iPhone de MC, que bueno, pues ya no sé si será Mari Carmen o algo así. Bien. Dice Cristina, en España más de 80% de los inversores vive de renta. Hablamos de inversores para su jubilación. La mayoría vive de ello. Además, el propietario de los locales hay que considerarlos como proveedores de un servicio. Si el resto de proveedores no condonándote los pagos, ¿por qué los tenemos que condonar los propietarios de locales? En tal caso sería justo el pago del 50% de las rentas y una moratoria para el resto. A ver, vamos a ver. Lo primero que hay que distinguir, lo que he explicado antes, un gran tenedor y un pequeño tenedor. El gran tenedor son empresas
que tienen a partir de 10 inmuebles. A ver, eso no quiere decir que una familia no pueda tener 10 inmuebles. De hecho, el otro día en un blog sobre este tema planteaban que parece injusto que haya familias que tienen 10 inmuebles pero que no tienen liquidez para poder, o sea, que viven de esas rentas, es su patrimonio y son sus ingresos y tan necesarios como el que tiene sus ingresos de trabajo, de su actividad profesional. Pero, claro, digamos que la normativa establece una serie de criterios partiendo de la base de quién es la posición más fuerte. La posición más fuerte en el contrato, ¿quién es? El que está en una situación más solvente. Desde el punto de vista del arrendador, ¿quién sería? Pues el que tiene no sé cuántos inmuebles, es una empresa o es una inmobiliaria o es una familia que tiene ingresos o que tiene un patrimonio importante. Desde el punto de vista del arrendatario, pues evidentemente, pues como os he comentado antes, la situación de un pequeño arrendador con respecto a una gran marca comercial. Ahí, ¿quién está en la posición más fuerte? El arrendatario, lo cual quiere decir que no necesariamente el arrendatario tiene que estar siempre en la situación más débil. De hecho, os comentaré que me mandaron un link unos clientes, precisamente hablando de las grandes marcas, de que había una serie de empresas como Mango, Sociedad Testilonia, que son los propietarios de Carolina Herrera, etcétera, que habían pedido al Congreso que estableciera en una normativa la posibilidad de rescindir los contratos. ¿Por qué? Porque como esos arrendatarios son la parte más fuerte del contrato y a ellos no se les permite acogerse a la moratoria, bueno, pues de alguna manera, y como además los jueces van a fallar normalmente en beneficio de la parte más débil del contrato, pues es una forma de darles a ellos una salida a través de una normativa. Claro, son grandes lobbies, las grandes empresas tienen mucha fuerza. Bueno, pues que me den a mí un marco normativo que me permita a mí quitarme los contratos que en este momento me están suponiendo un problema. Reduzco mi actividad, cierro X tiendas y ya cuando me recupere ya las volveré a abrir. Entonces, a ver, es que ya no se trata de quién es la posición más débil, es que depende de las circunstancias. Entonces, bueno, yo no sé si con eso he contestado porque yo creo que se ha ido un poco... Vale, comenta, es Love de Interiorismo SL de Marbella, y dice que, bueno, que se refiere a pequeños tenedores, o sea... Vale, bueno, los pequeños tenedores ya hemos hablado. Respecto a los pequeños tenedores, lo que se establece es la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo con el arrendatario. Y si no, el arrendador lo que tiene que hacer, si el arrendatario no da una solución medio viable, es resolverle el contrato y recuperar el local. Claro, nadie quiere resolver un contrato en estas circunstancias, pero lo que tampoco puedes hacer es tener a un inquilino que esté haciendo de su capa un sayo, ¿no? O sea, al final lo que más va a primar aquí es la mediación entre los arrendadores y los arrendatarios para intentar encontrar un equilibrio. Porque sí que es verdad que en un juicio, si el arrendatario inicia un procedimiento judicial para solicitar que en aplicación de la cláusula que hemos hablado, que se moderen las consecuencias del contrato, es más que previsible que efectivamente en este caso los tribunales fallen a favor del arrendatario. Porque evidentemente la situación de la que se partía antes del estado de alarma no va a tener nada que ver con la posterior. Entonces, hombre, antes de meterse un arrendador en un procedimiento judicial, yo creo que hay que intentar por todos los medios el llegar a algún tipo de acuerdo. Que evidentemente los acuerdos nunca son del gusto de ambas partes, pero hay que mirar siempre las cosas a medio largo plazo, con un poco de perspectiva. Estupendo. Sony ha levantado la mano y quiere hacer una pregunta. Adelante, Sony. Ahora. No, lo que quería preguntarle a Cristina es cuando habla de grandes tenedores, ¿qué opinión te merece en el caso de, por ejemplo, un organismo público? Por ejemplo, en el caso de un ayuntamiento.
Le tienes alquilado un local a un ayuntamiento, se considera gran tenedor. Sí, y sí, la situación yo creo que sería la que optabas tú, la tercera, ¿no? De comunicarte con ellos. Sí, son entidades, bueno, aquí habla la normativa, es que además, claro, tenés que tener en cuenta que la normativa, y con todo el respeto hacia los que lo han redactado, de técnica jurídica es un desastre. Entonces, No saben escribir, no yo saben tengo que legislar. hacer una cesta con estos mimbres. Pero bueno, partiendo de esa base, cuando hay uno de los grandes tenedores que define el decreto son entidades públicas de vivienda, con lo cual yo entiendo que dentro de entidades públicas de vivienda se asimilarían pues cualquier administración pública que sea patrimonio, bienes patrimoniales, que están, oye, pues están en el mercado de alquiler como cualquier otro. No bienes de dominio público, no patrimonio municipal de suelo, pero sí bienes patrimoniales en los cuales el ayuntamiento se mueve en el tráfico jurídico exactamente igual que un privado, pero bueno, claro, no puedes poner en la misma, evidentemente se asimilarían a grandes tenedores porque no tiene nada que ver. Aparte hay otra cuestión, y es que en el tema de los ayuntamientos, claro, estamos hablando de locales de negocio. Yo creo que en esto no puede haber empresas públicas de vivienda, pero entiendo que una administración pública, un local de negocio no debería de ser propietario, porque en definitiva, perdón, sí, propietario sí, pero no debería de ponerse en la misma situación que un propietario que es una persona física o persona jurídica, evidentemente. Sí, que la situación sería distinta, es decir, sería a lo mejor la tercera opción que tú decías de ponerse en contacto y decir, oiga, a ver si me puede exonerar, aplazar, porque sí sería mucho más justo, ¿no? Sí, es decir, es una entidad pública, entiende el estado de alarma y que no has podido llevar a cabo tu actividad. De todas maneras, yo aquí lo que he analizado solamente son los locales de negocio, porque como veis la materia es muy profusa y no me he querido meter en tema de viviendas. Sí, no, hablamos de locales de negocio. Sí, pero que en ese caso las entidades públicas evidentemente sí que se asimilan a grandes tenedores y estarían obligados a aceptar la moratoria de la pyme o del autónomo. Vale, gracias. Bien, Eleazar desde Granada nos hace un comentario, más que una pregunta. Dice, hola Cristina, tengo una pregunta demasiado compleja y larga para hacerla aquí, pues es casuística específica. Me gustaría poder hablarla contigo personalmente y luego después, en todo caso, enviar la consulta y respuesta a las asistentes, si te parece. Que no puede hablar tampoco por eso, ¿vale? Entonces, bueno, recogemos y luego, y tenemos una, me imagino que es de Miriam, y dice, si el arrendatario ejerce una actividad vinculada a la formación cuando finalice el estado de alarma, considerando que la actividad escolar no se va a iniciar hasta septiembre, ¿podría influir con motivación para pedir la exoneración de las rentas o el aplazamiento? Yo entiendo que sí, Miriam. Es el mismo caso que estábamos hablando con las residencias de estudiantes, los colegios mayores, los alquileres de pisos de estudiantes que les han suspendido las clases y se han tenido que meter en casa de sus padres. Oiga, mire usted, es que yo he alquilado este piso, o en el caso que tú dices, este local, para esta actividad, la actividad está cesada, suspendida. No es que esté reducida, sino no puedo desarrollar mi actividad, no por su responsabilidad, pero la realidad es que no puedo desarrollar esa actividad, con lo cual debería de estar en disposición de poder exonerarme del pago de la renta. Claro, lo de la exoneración, el problema es que parece injusto también, ¿no? Que el arrendador oiga, mire usted, yo es que esto no es tampoco responsabilidad mía, yo no he hecho nada, yo he encantado de que usted desarrolle su actividad, ¿no? Es una circunstancia que se escapa de todo. Entonces, en ese caso habrá que moderar. Si interesas mantener la vigencia del contrato, porque si efectivamente la suspensión de la actividad se va a desarrollar durante mucho tiempo, es que llega un momento que, claro, es que no tiene sentido mantener ese contrato vigente.
Lo suyo sería, en su caso, plantearse rescindir, resolver el contrato y bueno, y oye, pues si dentro de un tiempo la cosa se estabiliza o yo puedo recuperar mi actividad, pues ver la posibilidad de hacer una renovación de contrato, un nuevo contrato, lo que sea. Porque claro, si yo no voy a poder desarrollar mi actividad en X tiempo, pues evidentemente no tiene ningún sentido que mantenga ese alquiler. Podrían derivarse también obligaciones, como bien decías tú al principio, ¿no? De temas de donaciones y este tipo. ¿Podría estar vinculado a esto? Es que el problema, claro, el problema cuando se habla de exoneración de renta, hay que tener cuidado también porque depende de los acuerdos a los que se lleguen, es que podríamos incluso eso, estar fiscalmente frente a una donación, que parece, a ver, como os he dicho antes, todo esto es nuevo, pero el otro día es que comentándolo con el caso de unos clientes, precisamente me dijeron, no, es que nos ha dicho el asesor fiscal que no se nos ocurra hablar de exoneración, porque eso puede equivaler fiscalmente a una donación y tener que pagar el donatario, que sería en este caso el inquilino, tener que pagar por impuesto de donaciones. Con lo cual, claro, es que encima te metes en un avispero que dices, bueno, pues no sé si me merece más la pena resolver el contrato y aquí paz y allá gloria y punto. Y además que hay una causa de fuerza mayor que frustra el objeto del negocio, bueno, pues lo tengo de libro para resolverlo y dejarme de historias, ¿no? De todas maneras, claro, la actividad formativa es que es otra de las actividades que no sabemos cuándo se van a poder. El otro día me comentaban un caso, por ejemplo, de un colegio en Marbella que tenían un grave problema, creo que era el King's College, me parece, que claro, que para poder reanudar las clases en septiembre tenían que hacer una serie de medidas de adaptación que no tenían, que con los parámetros urbanísticos vigentes, pues que no podían, que no tenían la capacidad ni los parámetros urbanísticos para poder implementar pues las medidas para garantizar la distancia entre los alumnos, tal cual. Y claro, es que la situación post-COVID va a ser muy complicada porque evidentemente no solamente es que podamos reanudar la actividad, sino que podamos asumir, aceptar e implementar las medidas que nos exigen para poder desarrollar la actividad y que nos sea rentable, porque claro, que en fin. ¿Hay alguna pregunta más, Rosa? De momento, no, solamente felicitaciones, agradecimientos, muy interesante la ponencia, les ha gustado mucho a todas las participantes y bueno, pues... Es un tema farragoso y complicado y sobre todo que no hay tampoco respuestas muy claras, ¿no? Porque claro. uno al final pone sobre la mesa todo lo que hay, lo que hay en la normativa, en la jurisprudencia y la normativa nueva que han sacado, pero realmente va a ser muy complicado ser capaz de visualizar lo que va a pasar, porque cuando todos esos pleitos que se inicien ahora, bueno, pues se analicen y haya una jurisprudencia, pues igual ya tenemos unos mimbres. Por ejemplo, me comentaban también que en Alemania y en Italia han regulado todo el tema de la modificación de contratos con el COVID, ya no solamente lo que tengan regulado en sus códigos civiles, sino en concreto las consecuencias de la pandemia y cómo aplicar unas medidas de regulación de las relaciones de contrato de los alquileres con la pandemia. Aquí en España pues estamos a sálvase quien pueda, porque evidentemente la normativa esa pues está muy bien, pero eso es poner un espadadrapo y punto, ¿no? O sea, la enfermedad va a ser todo lo que va a venir después, ¿no? Claro, además en un caso, claro, normalmente cuando nos enfrentamos a situaciones en las que evidentemente, claramente hay una razón o hay unos intereses que se están lesionando, unos derechos, etcétera, que no se pueden o sí se pueden llevar a cabo. En este caso, las dos partes están lesionadas, por así decirlo,
y no hay y eso es sobrevenido, es decir, que no hay una intencionalidad por parte de ninguna, pero evidentemente las dos partes son afectadas y la resolución imagino que es complejísima. Bueno, aquí hay que buscar soluciones negociadas. Y digo esto porque para un inquilino tenerse que meter en un juicio declarativo que puede prolongarse... A ver, primero te tiene que interesar mucho mantener la vigencia del contrato. Porque claro, si te vas a meter en un pleito para que te modifiquen las condiciones del contrato y estás hablando de un contrato que igual tiene un vencimiento dentro de 1 año y medio, o de 1 año o de 2 años, pues es que igual no te interesa. Porque para cuando te resuelvan ya se supone que ha vencido el plazo del contrato. En otras circunstancias, claro, el quedarte esperando a ver si te meten un desahucio, no te meten y no pagas la renta y dar la callada por respuesta, pues es estar en la cuerda floja, porque al final el propietario llegará a un momento en que diga, bueno, mire usted no tiene voluntad de cumplir el contrato, con lo cual, resolución por incumplimiento, deme las llaves y además le reclamo las rentas de los meses que se ha quedado usted ahí sin pagar. O sea, que es que las dos partes es muy complicado el decir, bueno, ¿qué hago? ¿No? Por eso, en ambos casos, lo ideal es intentar una mediación, intentar sentarse, buscar una solución más o menos satisfactoria para ambas partes, incluso el poner algún tipo de cláusula de revisión de renta en función de los ingresos o de la evolución o de los ingresos de la actividad, ¿no? Que bueno, todo eso tiene que estar basado en la confianza, porque evidentemente cualquiera puede hacer trampas y decir que le va muy mal y un poco, pero bueno, dentro de la confianza, pues intentar buscar unas medidas que se adecúen, ¿no? Y que sean justas para las dos partes. Pero estupendo. bueno. Muy bien, pues muchas gracias, Cristina. Si alguna de las presentes tiene alguna pregunta o comentario, ahora es el momento. Voy a dejar ya de grabar, ¿de acuerdo? Sí. Muchas gracias, Cristina. Siempre, como siempre, muy claro.